¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a un podcast más, a un capítulo más de Política para Todos. Espero que estén muy bien. Espero que estés muy bien, amigo. Y pues aquí con toda la actitud para informarles un poco de información bastante importante ahora con el cuarto informe de gobierno y varias cosas que han sucedido estos últimos días. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo, bastante bien, bastante tareado, bastante apurado, pero como prometimos, estamos haciéndonos un espacio para no dejar esta bonita costumbre que tenemos. Lo hacemos por amor al arte, literal. Y nada, bastante bien. Digo, ahí un poco triste con Toluca, viene desinflando feísimo, pero bueno, ¿qué puedo decir? Tu AME ahora está volando alto, no queda más que reconocer eso. Sí, fíjate que llegó una racha de 8 partidos seguidos ganando. Uno más y va a ser el Tano va a ser el máximo ganador seguido de director técnico del América. Vamos a ver qué pasa, amigo. Se va a poner Alcanzarían un buena récord de la mi cosa. Toluquita con Hernán Cristante de nueve victorias al hilo. Pero bueno, vamos. Órale. Pues vamos a igualarla y a superarla, espero. Sí. Entrando Sí, ya en materia, estamos en Mes Patrio. Mes sí, Patrio, estamos hoy grabando 9 de septiembre. Y pues bueno, como saben, el Mes Patrio nos da pues, mucho de qué hablar siempre. De hecho, tenemos claro. bastante ya en estos 9 días de septiembre, bastante. Empezando por, creo yo, lo más importante después de la celebración de la independencia. Vamos a cumplir que 212 años, 212 212 años. ya de independencia como pues país soberano, entre comillas, porque bueno, sabemos Ujú. todas las dificultades que hemos afrontado y le hemos hecho frente a este tipo de dificultades, pero una bonita costumbre que el sexenio de Calderón y de Peña desapareció, que era el informe de gobierno. Sí, claro. Generaciones más, bueno, de nuestra época hacia atrás, recordarán que se hacía el informe y el presidente cada 1 de septiembre, de hecho hasta era un feriado en el país, cosa que ya Era no un día es, feriado. porque el presidente iba y presentaba en la Cámara de Diputados pues el informe de qué había hecho durante ese último año. Eso se quitó con Peña Nieto, los últimos de Calderón tampoco lo recuerdo, y bueno, ahora solo manda el informe de manera escrita y los diputados si quieren lo leen, si no quieren no. Pero bueno, Andrés Manuel en esta cuarta transformación retomó, entre comillas, porque no se hace de manera oficial. Solo él ofrece un mensaje a la nación, como con sus logros más importantes, evidentemente como todos, cacaraqueando lo que ha sido bien. Y bueno, no sé si tengas un poco más de datos de qué fue lo que cacaraqueó este informe, el presidente. Amigo. Sí, claro, amigo, pues ya entrando en materia, como dices, el 1 de septiembre, pues con todo, ¿no? Veníamos de esta bonita tradición, dices tú, de este show, porque a veces así lo hacían, era todo un show en San Lázaro, el guardarse las mejores cifras, el guardarse datos que ni siquiera el pueblo sabía que se habían logrado, ¿no? Algunas obras que tal vez nadie nunca vio. Y esa era una tradición de los presidentes pasados, incluso si nos vamos más atrás, pues duraba horas, ¿no? Duraba horas los informes. Andrés Manuel lo hace en menos de 50 minutos y básicamente es un resumen de todas las mañaneras. Digo, no hubo nada nuevo bajo el sol, la verdad es que no hubo una cifra nueva, pero sí fue algo muy interesante de analizar. Sabes que el presidente es muy simbólico, que tampoco ya lo hace en San Lázaro, lo hace a través de un mural, ¿no? Del pueblo. Entonces, es bastante interesante lo que ¿cómo empieza el informe? Porque empieza con una frase igual y lapidaria y que me gustaría retomar, incluso un poco hasta amarillista, porque dice, se nos cayó la economía, refiriéndose a los años que pasamos en pandemia, al presente contexto de guerra. Entonces, se me hace muy interesante que empiece diciendo se nos cayó la economía. Posterior a ello, nos da cifras y datos duros que realmente son históricos. O sea, que realmente esto, como yo he dicho en podcast pasados, estoy seguro que las generaciones que vienen lo van a ver en los libros. Y no porque sea todavía, espero y que todavía siga la parte de la cuarta transformación, sino porque son datos duros, datos que tú mismo puedes consultar. Si quieres una fuente como el Universal, el Reforma, adelante, ahí mismo están. Empezamos con una aprobación importante del presidente. Para estos años, Fox, Calderón, Peña Nieto ya estaban por abajo del 50% de aprobación. Andrés Manuel se mantiene entre el 60 y el 70% de aprobación, con datos de los que ya les comento. Y bueno, aquí tengo algunos datos que me parece importante como recalcar del cuarto informe. Y pues más bienestar y justicia para el pueblo, 21.2 millones de trabajadores registrados ante el IMSS, es decir, aumentó incluso el número de trabajadores registrados en el IMSS pre-pandemia. Esa es la importancia, imagínate.
sea, no solo se igualó, se rescató, sino que ahora se supera por cerca de 600,000 trabajadores afiliados al IMSS. Se redujo la desigualdad entre los que más ganan y los que menos ganan, que aparte esa brecha se iba haciendo cada vez más grande. Empezaba con 6 veces más, 10 veces más, 12 veces más, hasta que llegamos con Peña Nieto a que los ricos ganaban 20 veces más que los más pobres. Entonces se redujo de 18 a 16 veces lo que ganan más. Ahora, el salario, amigo, y ustedes lo saben, no es secreto, lo pueden consultar en Google, lo pueden consultar en donde ustedes quieran, ha crecido de forma exponencial. Exponencial literalmente. O sea, no ha habido un crecimiento en el salario ningún otro sexenio como hasta ahora. Además de que no ha habido una devaluación del tamaño de las que estamos viendo en otros países, el aumento del poder adquisitivo fue del 71%. ¿Te imaginas? Del 71% pasando del 2018 de 88 pesos, ahorita a mediados del 2022 a 172 pesos. Y va a seguir subiendo. Entonces quiero recalcar esto, que es algo importante, y ahorita si quieres pasamos con temas de seguridad, pero en un tema panorámico de bienestar social, ahora a 25 millones de familias les llegan los programas sociales de forma directa, sin intermediarios. Entonces eso es algo creo que muy bueno de recalcar ahí, muy importante, y pues en eso se basó prácticamente el cuarto informe, amigo, con datos más, datos menos, datos específicos, pero recalcando sobre todo, y es el sello de la casa, los programas sociales, que han llegado a 25 millones de familias de forma directa. Son 35, 30, de 30 a 35 millones de familias en México, entonces prácticamente abarca a todos. Si 25 abarca de forma directa, imagínate, de forma directa prácticamente todos estamos viéndonos beneficiados con estos programas sociales, que aparte alcanza y alcanza para mucho más. Porque otro dato, ahorita que estoy ya encarrerado, ¿sabes cuánto se ha ahorrado? No solamente con este programa de austeridad, sino con cero corrupción. Dieron una cifra impresionante de 2.4 billones, billones, o sea, miles de millones de pesos, solamente por cero corrupción, solamente por cobrarle a los que nunca pagaban impuestos, solamente por generar lo que no se generaba, solamente por la política de austeridad. Tan solo de los puros impuestos es 1 billón. De los puros impuestos que no cobraban y que condonaban a las empresas, y que en podcast pasados hemos sacado las principales empresas que no pagaban impuestos y que los evadían, solamente de eso se recauda 1 billón. Entonces, ¿hay o no hay? Sí, la verdad es que estos datos son bastante lapidarios. Mi lectura es una continuidad que creo que no veíamos antes con gobiernos anteriores. Antes, como lo pudimos notar, era como que, bueno, este año hicimos esto bien. Y el siguiente año hicimos esto bien, dejamos esto, pero bueno, esta parte la hicimos bien. Y el tercer año, esta parte sí ya se nos cayó, pero bueno, miren de este lado, la economía. Sí, el famoso y el muy ficticio mito de que si la economía crece, el país va bien. Nadie dice que no, pero no es de todo, pues, todo cierto. Con este gobierno, al menos estos 4 ya informes que ya cada vez está más cerca que acabe el sexenio de Andrés Manuel, cosa que me pone bastante triste, vemos que ha sido una continuidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de cifras que van creciendo en el sentido de bancos del bienestar, recaudación fiscal, apoyos a los que más lo necesitan. En temas de economía, algo que yo siempre voy a aplaudir, al menos todavía estos 4 años, faltan 2, 1 y medio prácticamente, es que el peso es es la moneda más estable dentro de las monedas más estables de todo el mundo, y eso nos ha ayudado enormemente a pesar de crisis, a pesar de guerras, a pesar de inflación, el peso se ha mantenido. Creo que lo peor que lo llegamos a ver fue 23, 24 pesos, cuando fue una mera eh, crisis humanitaria, cuando todos nos encerraron, entonces ahí sí fue cuando lo vimos más alto. Pero de ahí en fuera, se poco a poco recuperó terreno y no lo ha perdido. Cosa que te habla de lo bien que se están haciendo las finanzas y el manejo del presupuesto público. Esa parte creo que es sumamente importante. Es la Insisto, segunda yo, moneda más fuerte del mundo, ¿no? Respecto al correcto. dólar. Entonces, vaya dato, ¿no? Dato es muy duro. Exacto. Veo que sí hay una intención de más redistribución de la riqueza, no solo en crecimiento. Ya no se enfocan solo en crecimiento, al menos en este sexenio. Es más la distribución equitativa del ingreso y la riqueza. Eh, Lamentablemente estamos pasando una crisis económica a nivel mundial que eso no permite quizá que sea tan palpable lo que está haciendo este gobierno.
¿Por qué? Porque la inflación pues está comiendo el dinero, esa es la realidad también, no hay que ser ciegos, ¿no? Si bien se están haciendo bien las cosas, la inflación que por factores externos está pegando a México no hace que sea tan palpable. Y a pesar de esto, como bien lo comentaste al principio, la aprobación del presidente no ha bajado menos del 50% en ningún momento del sexenio, cosa que en otros sexenios pues evidentemente no veíamos. Sí, Eh, parte por eso, amigo, parte porque tampoco se le ha dado la difusión necesaria. O sea, yo creo que es para que después el mismo 2 de septiembre, a 8 columnas estuvieran en los periódicos, en todos los principales periódicos, realmente los datos duros. O sea, ya déjate de opiniones, déjate de columnistas, los datos duros, así tal cual, ¿sale? Sin agregarle ni quitarle, sin irnos a la jornada e irnos al extremo del universal o la reforma, que aparte a mí se me hace muy imparcial la jornada. Con los puros datos, seríamos un pueblo mucho más informado. Que aparte de eso también recalcó, ¿no? Que somos también de los países más informados políticamente y por nada, por supuesto, tiene que ver las mañaneras, los informes diarios que se le da al pueblo, que son bastante también enriquecedores, sobre todo para no cargar todo en un solo día del cuarto informe, ¿no? Por ahí también se desmiente esto de la inversión, por ejemplo, extranjera, ¿no? Que con Andrés Manuel nos íbamos a convertir en Venezuela, o tantas falacias y tantas ridiculeces que en algún momento se dijeron. Ahora ha crecido como nunca la inversión extranjera, más del 12% aumentó en lo que va de este año, ¿no? Entonces, realmente son cifras muy interesantes de analizar y contrarias a lo que se esperaba y lo que se especulaba en plena crisis. Y como tú dices, la inflación está al orden del día, estamos cerca del 8% de inflación, pero ayer, estaríamos en... ayer dio el dato del INEGI y el más actualizado es 8,70 y tantos por ciento. Estuvimos a nada, al menos este mes, de rebasar el máximo histórico, que es de 8,9, que se dio en mayo de 2000, del año 2002, más o menos. Entonces, sí estamos en una inflación muy drástica. Sí, es una inflación muy fuerte, o sea, realmente, y sería más todavía si no se subsidiara, por ejemplo, los impuestos de la gasolina. Y son datos duros, o sea, si no se subsidiara el IEPS en las gasolinas, estaríamos hablando de una inflación de cerca del 14%. ¿Te imaginas? Si sube la gasolina, por supuesto, no hay que ser ningún experto, pues sube prácticamente todo. Entonces creo que este subsidio, que tú y yo, incluso tú y yo dudábamos que se mantuviera tanto tiempo, en un momento, si te acuerdas cuando dijimos aquí la noticia en el podcast, dijimos, bueno, va a ser por este fin de semana y por el otro fin de semana nada más. Pero bueno, tal fue la crisis que hasta ahorita se ha mantenido ese subsidio y ya sabemos y ya vimos de dónde está saliendo la lana, porque esa era otra cosa de que le adjudicaban al presidente, que no le iba a alcanzar el dinero, que cómo prometía tantos programas sociales, que cómo prometía tantos pues, subsidios, ¿no? Si no se iba de dónde se iba a sacar el dinero. Y ahora vemos de dónde se saca la lana. Entonces, no solamente tenemos a favor el precio del petróleo, sino también tenemos a favor que los que tenían que pagar sus impuestos los están pagando. Eso realmente abona para las buenas finanzas, ¿no? Y que no nos hemos endeudado, esa es la realidad. Es correcto, no se han endeudado en términos, nuevos términos. Evidentemente el país ya estaba endeudado, porque eso también lo quieren utilizar como, no que no se iban a endeudar. No se ha endeudado, no se ha adquirido nueva deuda, que eso es distinto. Algo también que yo quisiera destacar de este informe de gobierno es el tema de la suficiencia energética y alimentaria, que también dio ahí algunos datos que me parecieron bastante interesantes. Tengo, por ejemplo, del sector agropecuario, aún con la pandemia no se dejó de crecer. La producción aumentó el 1,1% de 2021, de 2020 a 2021 y 1,3% en el primer trimestre de este año, lo cual acumulado nos da un incremento del 3%. También el tema de la industria eléctrica, que bueno, en podcast pasados tocamos el tema bastante. La Comisión Federal de Electricidad se fortaleció con una inversión de 9.300 millones de dólares. ¿Esto en qué se va a traducir o esperemos que se traduzca? En luz más barata. ¿Por qué? Porque tú darle mantenimiento, o meter nueva tecnología y sobre todo seguimiento a todo el tema eléctrico va a hacer que tus costos, pues bueno, se hagan menores. Esta parte desde igual bandera, desde campaña de vamos a buscar la suficiencia energética y alimentaria, creo que es algo de seguridad nacional que muchos países hoy en día ya estamos viendo, se lo están tomando en serio. Y México, al menos desde que entró Andrés Manuel, lo puso sobre la mesa y bueno, está dando resultados, al menos de manera.
en el mediano plazo. Vamos a ver a largo, que ya sería al término de su sexenio. Eh, algo Sí, que sí, no, sí. no, Eso, sí, dale, dale. perdón, no. Dale, amigo. No, ya es como para cerrar este tema rapidísimo, y es algo que yo no veía con los presidentes, que también hemos comentado, esta figura que ya se creó a través de Andrés Manuel, en el sentido de que es un líder político mundial. Hoy, hoy 9 de septiembre, vi algo que la verdad es que sí me quedé, ay cabrón, lo dijo. ¿Por qué? Porque hoy en una mañana le cuestionaron algunos temas justo de que, bueno, es otro tema, quizá un bonus que les queremos dar. El presidente, el día de la independencia, no recuerdo si 15 o 16, va a mandar a la ONU una iniciativa para la tregua de 5 años. ¿Qué consiste esta iniciativa? Decirle a la ONU, ¿sabes qué? México propone que haya una tregua de 5 años para que se recupere todo lo que se perdió con esta guerra de Ucrania, con la pandemia y con las crisis financieras. Y el comentario del presidente textual fue: la ONU está de papel, la ONU no sirve para nada, debemos hacer algo nosotros como países. Tú lo has comentado en podcasts Perfecto. pasados. Qué ¿Cuándo un contundencia. presidente de Qué México iba contundencia. a tener los pantalones o la jerarquía o el valor moral de poder decir eso ante la ONU? Y digo, no lo dijo ante la Sí, ONU, pero el mensaje es claro. ¿Por qué? Porque la ONU, Estados Unidos, China lo puede ver el mensaje. Entonces todo el mundo ve ese mensaje. Y él lo sabe. Entonces esta parte de sí, ser un claro. líder, al menos de este lado del hemisferio, un líder político, porque recordemos que es de los 3 presidentes más queridos y más aprobados a nivel mundial, pues bueno, te habla de que en verdad tenemos a un buen líder en la silla presidencial, pese a la que me pese. Sí, tiene un gran respaldo, ¿no? Por ahí yo tengo enmarcado, enmicado y eh, la cartita esta al Parlamento Europeo, que fue una joyita en aquel entonces, que incluso dudaban de si era verídica o no, pero con esos, ¿no? Con esos arrestos y sobre todo con esa calidad y principios morales de poder decir las cosas de frente y como son, ¿no? Y decir lo que todos pensamos. Además, es algo que todos pensamos, ¿no? Que la ONU está de adorno, que este tipo de parlamentos no funcionan por sí solos, ¿no? Que hay ahí por ahí incluso financiamiento de Estados Unidos, en fin, los intereses políticos, estatales, mundiales que ya conocemos. Bien, hablando de eso, fíjate, hablando de eso, yo creo que este cuarto informe se debió de llamar Rompiendo Paradigmas. Porque no sé si te acuerdas que cuando estaba en campaña Andrés Manuel, juraban y perjuraban que se iba a acabar el TEMEC, el tratado este trilateral que tiene México con Estados Unidos y con Canadá. Y estaban las alertas rojas diciendo, bueno, a Peña Nieto tanto le costó, según Las ensamblar estos negociaciones, lazos, esta todo, negociación y sí. todo esto, para que venga este viejito y vaya a echar todo a perder, ¿no? Hoy vemos que está mejor que nunca y que llegó a sellarlo, o sea, llegó a complementar lo que ya se había hecho, incluso a mejorarlo, ¿no? Por aquí tengo un dato, mira, récord histórico en ventajas del TEMEC, 348 mil millones de dólares aumentó el comercio entre Estados Unidos y México. Entonces, eso nos habla de que las cosas se están haciendo bien. Aparte, incluso se aventó por ahí una frasecita Andrés Manuel en el corto informe de su amigo, porque ahora ya le llama amigo, de su amigo Joe Biden, ¿no? De este que al principio Todos son sus estábamos todos, amigos de ese cabrón. estábamos muy alarmados porque no lo había felicitado, ¿no? Cuando ni siquiera mismo Estados Unidos lo había felicitado, como el presidente de México iba a felicitar a alguien que todavía no era oficialmente el presidente de Estados Unidos. Bueno, pues ahora vemos que llevan una relación de respeto, que eso es lo más importante. Deja tú de la amistad, porque ambos se dicen que son amigos, sino de un respeto, ¿no? A la soberanía de México. Entonces, eso también es bien importante, amigo, porque siempre hemos sido tapete de Estados Unidos. Digo, y aunque ahora no nos veamos a lo mejor cara a cara, en algunos otros aspectos, pero sí hay un respaldo de una soberanía que, por supuesto, el presidente de México ha puesto muy en alto. Entonces, actuación redonda en este corto informe de gobierno. ¿No te da nostalgia, amigo, ya saber que es su penúltimo? Sí, no. Sí, claro. Sí, su penúltimo, porque el sexto no se da, güey. No sea. Sí, es nostálgico, la verdad. Sí, yo trato de vivir día a día cuando puedo, las mañaneras, los informes, las cifras. No nos damos cuenta, ni siquiera nosotros que estamos al pendiente, no dimensionamos qué presidente tenemos, amigo. Y no lo vamos a ver ahorita. Lo vamos a ver dentro de 5, 10, 15, 20 años. Y vamos a decir, ay, cabrón, nosotros vivimos en la época del mejor presidente de México. En la historia, así me atrevo a decirlo, en la historia de México. Qué atrevimiento de tu parte.
Sí, El sí, sí. tiempo lo dirá, dijo en su Sí, sí, famosa tal frase. vez mi ignorancia es muy atrevida, pero yo estoy, estoy plenamente y mi convicción al 100% en ello. Está bien, ¿Cómo ves? amigo. Me parece perfecto. Si quieres, ya vamos cerrando este tema. Digo, de manera general, el discurso fue bastante nacionalista. Cifras que ya habíamos conocido. La ventaja es que ahora esta parte fue como se está abarcando más territorios, se está abarcando más personas beneficiadas, está distribuyéndose mejor la riqueza o al menos en mayor medida. Entonces, aparte habla del buen financiamiento. Oye, un piloncito, perdón, ahí esta frase, digo, estas cifras se me olvidaban. Por ahí le achacan a Andrés Manuel que la violencia está a flor de piel aquí en México. Por supuesto, es una realidad que no vamos a negar, pero estadísticamente, amigo, han bajado los homicidios dolosos. Ha bajado, y eso no lo dice tampoco ni el Reforma, ni el Universal, ni los periódicos, ni Televisa. Eso no lo dice nadie. Lo dijeron en el informe. Digo, si bien no tenemos cifras que deberíamos de tener hace unos 18 años, porque todo empezó con Fox, él empezó a incrementar 6%. Después Felipe Calderón, ¿cuánto crees que aumentó con Felipe Calderón? 112%. 112%. Y con Peña Nieto cerca del 60%. Se ha reducido ahora, no mucho, pero se ha reducido el 8%. Al menos ya se Entonces, rompió la híjole, tendencia alcista, que eso era lo que... al menos se rompió la tendencia, ¿no? Ahora también Y es ahora, estadística, recordemos, a mayor población, mayor muestra, tristemente. Ya no sí, somos los 100 millones de mexicanos que éramos con Fox, ni los 110 con Calderón, ni los 120 con Peña Nieto. Ya creo que vamos a rondar por los 130 millones de mexicanos. Entonces, mientras sí, mayor sea tu universo, mayor es tu muestra. sí, por Tristemente, supuesto. tristemente, porque al final, si antes mataban a 10, en estas van a matar a 15 por mera estadística. Sí, es correcto, amigo. Pero bueno, se rompe la tendencia y pues poco a poco se abona para que esto vaya en descenso. Y bueno, hablando de esto se entrelaza, si quieres nos pasamos, si tú quieres, nos pasamos al tema de la Guardia Nacional, ¿no? Porque es un tema que va Me siento vinculado súper y caliente. por el cual fue la manzana de la discordia de un romance muy bonito que tenían el PRI y el PAN, ¿no? Fue el tercero en Y discordia que esta Guardia. destapó a alguien que ya sabíamos que lo iba a hacer. Cuéntanos cómo viviste desde tu trinchera esta ruptura amorosa de esta relación que se veía nada tóxica y se veía muy prometedora. Muy prometedora para el bien del país. Hablemos del PRIAN, vamos a PRIAN, ¿no? Esta alianza de Va por México, esta semana sufre ruptura, ¿por qué? Por la controversial, porque es controversial, propuesta del presidente que ya pasó el día de ayer, aprobada por todos los, bueno, la mayoría de los diputados, que fundamenta básicamente que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la CD. Así es. ¿Por qué la controversia? Porque, bueno, en este hilo y en este tema de la no militarización del país, pues bueno, se contrapone. En este sentido, bueno, yo quiero agregar, sinceramente, yo me siento más seguro. Yo desde mi privilegio, desde que no he vivido algo cerca como una guerra contra el narco, como violaciones de parte del ejército, porque las hay, no soy ciego, porque hay abusos de parte del ejército, me sentiría más seguro un cateo de parte del ejército que de la policía municipal, ¿no? Y no por eso estoy a favor de la militarización. Pero si hoy en día tenemos unas instituciones policíacas deficientes, que sabemos que son parte incluso del tema del crimen organizado, porque muchas veces cumplen esta doble función. Por un lado, te cuidan como ciudadanos siendo policía municipal o policía estatal, pero por el otro también están recibiendo dinero de parte del narco para cuidarlos. Sí, claro. Y Nadie dice, ahí quiero puntualizar algo bien importante, amigo. No solamente tú te sientes más seguro. Y este es un dato del Universal, porque me gusta argumentar con datos de la misma derecha, ¿no? El 80% de los estados relacionados a que se sentirían más seguros con esta adición al ejército de México, se sentirían más seguros con esta adición. Entonces, por supuesto, yo soy parte de ello. Y fíjate lo que son las cosas. Ahora resulta que los que están en contra son los del partido donde su presidente se vestía de militar. O sea, donde era un sueño húmedo casi casi de Felipe Calderón que se Napoleón. militara el país. Ahora resulta que ellos son los principales y los que aparte desvirtúan la información de los que no quieren esta adición, ¿no? Entonces, pues es bien interesante eso. Y volvemos al punto, el peor enemigo de Andrés Manuel fue Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque en campaña prometió que el primer día iba a regresar todos a los cuarteles. Entonces, Sí.
vio que la situación no era como él pensaba, Exactamente. se vio sobrepasado y tuvo que echar mano del ejército. Insisto, yo sí tampoco estoy a favor de la militarización. ¿Por qué? Porque también es darle muchísimo, muchísimo poder a una institución que es por mucho, es más competente que la ciudadanía, que tiene Sí, recursos, que tiene abusos de poder, que tiene todo. Entonces sí, pero también está la otra parte. En todos los países del primer mundo, la Guardia Nacional pertenece al ejército y patrulla las ciudades, patrulla las carreteras, patrulla todo. Está inmersa en los aeropuertos. La gente que ha tenido oportunidad de viajar ha visto, sí, hay policía local o policía de seguridad privada, pero también está el ejército. Y también está el claro. ejército monitoreando. Si bien no son miles de elementos, sí hay ejército. Yo lo he visto en los países a los que he ido, está el ejército monitoreando. Entonces, esta parte creo que es bastante, bastante interesante. Y la alianza, pues bueno, se rompió, prácticamente se rompió. También yo creo que aunado a todos estos videoescándalos, videoaudios de Alito Moreno, el PAN por fin decidió romper lo que ya se tuvo que haber roto desde hace 2, 3 meses. Y esta parte de el traidor, porque Ricardo Monreal, si bien no se destapó, quiso jugarle al tú por tú al ajedrecista Andrés Manuel. Y hoy tuvo la respuesta de parte del presidente. Ok, se abstuvo, que quiere decir que está actuando como los conservadores de primera. Entonces ahí ya vemos una ruptura Abstenerse también. es contra. Abstenerte es estar en contra, precisamente en esta, porque la lanza el presidente. O sea, esa abstención es estar en contra. Y no sé si eso fue su última abstención. La verdad es que este es un adiós formal de Monreal con Morena y con el movimiento de la Cuarta Transformación. Sus Y ahora berrinches, resulta que su los del PRI presión de querer estuvieron, ser presidente. exactamente, exactamente. Entonces, ahora resulta que los que favorecieron esta iniciativa fueron los del PRI y casualmente, por obra del Espíritu Santo, también ya se van a dejar de difundir los audios en contra de Alito Moreno, ¿no? Fíjate, qué chistoso, ¿verdad? Negociaciones políticas les llaman. Y dice el presidente, pues si ellos se quieren divorciar, pues que se divorcien, dice, ya existen los divorcios, si no se llevan bien, que se divorcien, ¿no? Entonces, un poco aquí también haciendo el simbolismo, porque siempre y cuando se esté a favor del pueblo, es, es interesante ese tipo de votaciones. Que volvemos al punto, bueno, al menos yo volvería al punto de que es preocupante. ¿Por qué? Porque al final tu oposición que era pseudo oposición no existe. Ahora ya está fracturada. Menos va a existir. Si juntos no iban a lograr poder hacer algo, separados, mucho menos. Fractura interna en el poder, en el partido político del poder. Te habla de algo que también está haciendo mal Moreno. El presidente creo que también, pero es más Moreno. Como lo hemos venido recalcando y ilustrando en estos podcasts, Morena no es el presidente. Y Morena está muy, muy, muy grande para las necesidades del país. Entonces, prácticamente no hay opciones viables el día de hoy, o no hay de nuevo este proyecto de nación que tanto defendía Andrés Manuel. Porque el proyecto de nación, yo recuerdo haberlo leído, era de 2, 3 sexenios. Te Sí, hablaba claro. de años de 2030, 2035. Y ahorita, sinceramente, yo no veo un proyecto de nación de Morena en No, esta continuidad. Mario Aparte, Delgado está como florero, o sea, es un adorno. Monreal, Mario Monreal Delgado, lo utilizaron y la verdad es lo utilizaron y lo están utilizando. Después de esto, no sé cómo vaya a ser la relación con el presidente. Muy políticamente hablan de respeto mutuo, de acuerdos y demás, pero sabemos que la política, ya me traicionaste, olvídate, cabrón, olvídate de que algo no vuelva a pasar por ti o necesite de ti. O estas famosas venganzas políticas donde afectan a la persona que no hizo lo que el presidente mandó. Tristemente, y eso también es triste, ¿no? El sentido de que todavía vivimos en una democracia donde, pues sí, el presidente demuestra este poder, aunque él diga que no, ¿no? Me duele reconocerlo, pero esa es la verdad. Si el presidente no, es un arma de doble filo también para él, puede jugar en su contra, ¿no? Este sentido de ver si realmente es ese personaje distinto que tanto ha pregonado, o es algo del viejo PRI, porque esa es una práctica del viejo PRI a lo más arraigado que tiene. sí, claro. Y a Ríos Revueltos, ganancia de pescadores, ¿no? Ya vi la palmadita que le dio Dan Augusto a Alito Moreno. Entonces, pues ya está cocinado, amigo. Lo había dicho en podcast pasados y me Primor, ganó el doctor Jalife, pero hoy, 9 de septiembre, estoy seguro que Adán Augusto va a ser el próximo presidente de México. Estoy seguro. Y si me equivoco, voy a ofrecer una disculpa pública aquí en el podcast.
Pero Yo fíjate sigo, que va a yo ser sigo con mi gallo. interesante. Yo creo que Marcelo es el elegido. Fíjate que, por un lado, esta confianza que le da a Andrés Manuel Adán Augusto, llamándolo incluso su hermano, porque fueron amigos desde la infancia, creo que sería una muy buena, ¿cómo se dice? Secuencia, una buena secuela, y con unas ideas muy, muy parecidas y con unas formas muy parecidas, ¿no? Ya vimos cuando Andrés Manuel se enfermaba, le daba COVID, que daba la cara a Adán Augusto, creo que lo hizo con unas formas muy parecidas al presidente. Entonces yo confío en que Adán Ahorita, Augusto sea el bueno. ahorita que tocas ese tema, justo hablando con Felipe, que cabrón nos ha hecho el honor de venir al podcast, me comentó algo muy similar a lo tuyo, ¿no? Es que sabes que yo veo a Sheinbaum y a Dan Augusto más alineadas a Andrés Manuel que Marcelo. ¿Por qué? Porque lo siento un poco más radicales o con más línea de lo que viene haciendo Andrés Manuel. Sí, claro. De él que Marcelo sí se puede, si no salir, sí esta parte que yo sí lo viví al menos en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno. Sería el último eslabón. Si es Marcelo, sería el último eslabón. Ya no habría más. O sea, ahí se acabaría la cuarta transformación. Lo haría bien Marcelo, por Justo. supuesto, pero ahí se acaba. Ya Entonces, más, con más Adán del Augusto lado se habría centro, continuidad. centro derecha que centro izquierda. Porque al día de hoy tenemos un centro izquierdo, no es una izquierda. Sí, sí, claro. Y se le podría dar continuidad con Sheinbaum o con Adán Augusto. Que Sheinbaum también como que se me desinfló, o siento yo que se desinfló. Y ahorita como de punteros están Adán Augusto y Y Marcelo. Colosio, ¿no? Colosio, así que lo pusieron de punteros. Y Samuelito con eso de que ya llovió, ya no hay problema, se me golean, entonces ya. Sí funcionó lo de bombardear las nubes, o qué ahora se pasaron de municiones, ¿no? Ahora ya inundaciones, güey. Y el huracán, güey. Sí, pasaron de no tener una gota de agua a estar inundados, pero mal pedo. Sí, cabrón. Pero bueno, pues sí, ya se nos está acabando el tiempo del podcast. Pues nos faltaron todavía algunos temas. Esperemos poder reunirnos, amigo, en días subsecuentes para explicar un poquito más de esta ruptura del PRIAN, Más esta bien, vamos triste a ver ruptura. en qué se desenlaza, porque al día de hoy ese es el estatus. Ya hay una fractura, ya es Ruptura en la irreversible. oposición, fractura interna dentro de Morena, que también la hay, y ver, porque recordemos que viene la reforma electoral. Exactamente, exactamente. Ahí va a ser la prueba de fuego para esa relación. Pero yo digo que ya ni con flores ni con mariachis, ya voy a volver a darle el sí, el PAN o el PRI, Chocolates, no sé qué peluche de acuerdas. un metro, amigo, flores. Ya no hay reconciliación, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, sí es la verdad es que sí es una fractura importante. Yo creo que ya no va a haber Preocupante, reconciliación güey. Preocupante preocupante, todavía más. y preocupante, pero como tú dices, se viene lo bueno y nos frotamos las manos para ver qué sucede con la reforma electoral. Por último, se murió la reina. Larga vida a la Sí, reina, que ya, por fin, falleció. sí, 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 también ese es un tema interesante que me gustaría hablar en el podcast subsecuente, pero pues sí, desafortunadamente después de, 90 y se murió a años. 90 y tantos años, sí, 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 vio varios presidentes, creo que 8 presidentes de Estados Unidos. Lo único preocupante es que no alcanzó a ver la refinería de Calderón, eso sí, no le dio tiempo de verlo, pero pues sí le alcanzó a ver Deer Park y la refinería Olmeca, ¿no? Al menos. Dale, amigo, pues entonces nos estamos uniendo la siguiente semana para grabar, ver qué pasa con esta cosa. ¿Va? Perfecto, amigo. Muchas Muchísimas gracias por gracias a tu todos tiempo y por gracias sus tiempo por tomar. visualizaciones, por sus comentarios, por compartir. Por ahí vi que comentaron que era un episodio especial de Tlatelolco y Ayotzinapa, similitudes y demás. Vamos a trabajar en ello, te lo prometemos, para tener esa parte, con datos duros, como dice, y no solo con opiniones, datos duros, historiadores y demás. Y pronto estaremos estrenando ese episodio. De mi parte es todo, muchísimas gracias por todo y listo, amigo, no sé si quieres agregar algo más. Nada, gracias por tu tiempo y gracias por el tiempo de todos. Cuídense, un abrazo.